Buenas noches. Nosotros vamos a sustentar la sección 8.1 y 8.2 del libro de probabilidad y estadística de Walpole, el cual habla del muestreo aleatorio y algunos estadísticos importantes. Esta presentación será realizada por mi compañero Juan Sebastián Albarracín Ramírez y por mí, José Fernando García Romero, para el curso de probabilidad y estadística del grupo 282. Bueno, primero este capítulo nos da una breve introducción al muestreo aleatorio, el cual nos lo describe como un resultado de un experimento estadístico, el cual se puede registrar como un valor numérico o una representación descriptiva. Al verse como un valor numérico, podemos tener el ejemplo de lanzar un par de dados y tener un interés en el resultado total, o si lo queremos ver como una representación descriptiva, podemos tener el caso de unas pruebas a estudiantes para determinar el tipo de sangre, el cual puede tener 8 maneras. La manera A, AB, B u O, tanto positivas como negativas. Bueno, el muestreo aleatorio se enfoca en muestreo de distribuciones o poblaciones y se estudiarán cantidades importantes como la media y la varianza de la muestra. Bueno, para hablar de muestreo aleatorio tenemos que dar definición a la población. Anteriormente se refería a observaciones que se obtienen de estudios estadísticos aplicados a personas, únicamente a personas. Sin embargo, actualmente la población se refiere a observaciones sobre cualquier cuestión en interés, ya sea grupo de personas, grupo de animales, resultados de sistemas biológicos o de ingeniería, entre otras. Como tal, en la sección del libro nos define la población como un, como un parámetro que consta de la totalidad de las observaciones en las que estamos interesados. Bueno, otro aspecto importante que tenemos que hablar en cuanto al muestreo aleatorio se refiere al tamaño de la población. El número de observaciones de la población se define como el tamaño de esta. Entonces, también tenemos que tener claro que existen dos tamaños de población diferentes, los finitos y los infinitos. Como por ejemplo, para los finitos tenemos la escuela donde clasificamos a 600 estudiantes, entonces de allí partimos que el tamaño de la población es de 600. Otro ejemplo podría ser el número de cartas en una baraja, las estaturas de residentes de cierta ciudad, entre otros. Algunos ejemplos de poblaciones con tamaños infinitos: tenemos la medición de la presión atmosférica diariamente desde el pasado hacia el futuro y las mediciones de la profundidad de un lago desde cualquier punto concebible. Bueno, también tenemos que tener claro que en el tamaño de la población, algunas poblaciones finitas llegan a ser tan grandes que se pueden considerar como infinitas. Dando un ejemplo a esta situación, tenemos la población de la vida útil de cierto tipo de batería de almacenamiento que se está fabricando para distribuirla en forma masiva en todo un país. Bueno, también tenemos que tener presente la relación entre población y observación. Entonces, cada observación en una población corresponde al valor de una variable aleatoria X que tiene una distribución de probabilidad f de X. Como ejemplo, tenemos el caso en el que se inspeccionan artículos que salen de una línea de ensamble para buscar defectos. Entonces, cada observación en la población puede ser un valor entre 0 y 1 de una variable aleatoria X de Bernoulli con distribución de probabilidad, como se puede evidenciar en la pantalla, donde 0 indica un artículo sin defecto y 1 me va a indicar un artículo defectuoso. De allí se supone que P es la probabilidad de que cualquier artículo esté defectuoso. Sin embargo, esta probabilidad permanece constante de una prueba hacia otra. Bueno, otro ejemplo que tenemos acerca de la observación
en el experimento del tipo de sangre, donde vamos a tener la variable aleatoria que me va a representar el tipo de sangre y que va a tomar un valor de 1 a 8, ya que a cada uno de los estudiantes se le asigna un valor de la variable aleatoria, que en este caso va a ser discreta. Otro ejemplo es la duración de las baterías de almacenamiento, donde se toma la variable aleatoria continua y tal vez tenga una distribución normal. Bueno, tenemos que tener presente que podemos tener una población f de x, en la cual vamos a tener unas observaciones definidas por una variable aleatoria que puede tener una distribución normal, una distribución binomial o una distribución de probabilidad fx. Por lo tanto, la media y la varianza de esta variable aleatoria también se va a denominar media y varianza de la población correspondiente. También vale aclarar que en el campo de la inferencia estadística, el estadístico se interesa en llegar a conclusiones respecto a una población, cuando es imposible o poco práctico conocer el conjunto de observaciones que la constituye. Bueno, un ejemplo que tenemos de este caso es el determinar la longitud de vida promedio de una bombilla. Bueno, siguiendo con esta sección, vamos a definir lo que es una muestra. La muestra es un subconjunto de una población. Esta es usada cuando la población es muy grande y se elige un pequeño grupo de datos. Y también cuando el estudio de una población se vuelve costoso, se usan este tipo de muestras. Para que no haya problemas en el estudio de la muestra a partir de una población y esta sea válida, no se debe seleccionar los miembros más convenientes de la población. Y pues también no debe ser sesgada. Esto significa no seleccionar una muestra que sobreestime o subestime alguna característica de una población. Teniendo en cuenta lo anterior, lo deseable es escoger una muestra aleatoria. Las muestras aleatorias deben ser independientes y al azar, y cada una debe tener la misma distribución de probabilidad. La muestra aleatoria está definida por esta ecuación, la que vemos en la diapositiva. Está definida por la función en general de las variables aleatorias, es igual al producto de las funciones de cada una variable aleatoria, siendo estas independientes. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos, al intentar determinar la longitud de vida promedio de cierta marca de bombilla, sería imposible probarlas todas. Sí tenemos que dejar algunas para venderlas. O sea, es decir, no podemos probar la cantidad total de bombillas de un establecimiento. Hay que dejar algunas para tener a la venta. La sección 8.2 del libro nos define lo que es el estadístico y las medidas de localización y variabilidad de una muestra. Como introducción, el propósito al seleccionar muestras aleatorias consiste en obtener información acerca de los parámetros desconocidos de la población. Tenemos un ejemplo. Si deseamos concluir algo respecto a la proporción de consumidores de café en Estados Unidos que prefieren cierta marca de café, pues sería difícil realizar una encuesta a la cantidad de gente que toma café. Es por eso que se elige una muestra aleatoria de esta población, donde P es la proporción de la población y P' es la proporción de muestra aleatoria grande. Ahora la relación de estas proporciones pues nos da un valor de una variable aleatoria que representamos con la proporción de la población. A esto se le llama estadística. Y en sí la definición que tenemos de estadística es cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra aleatoria. Bueno, un aspecto que tenemos que tener en cuenta son las medidas de localización de una muestra, en la cual vamos a tener la media, la mediana y las nodas muestrales. Estas me describen las medidas correspondientes de una muestra aleatoria. Además, los estadísticos que más se utilizan para medir el centro del conjunto de datos son los nombrados anteriormente, correspondientes a la media, la mediana y la moda.
Bueno, la media muestral la definimos como el conjunto de la sumatoria de cada dato dividido entre el tamaño de la muestra, como se puede evidenciar en la primera ecuación que tenemos en la diapositiva. La mediana muestral la podemos definir de dos formas. Vamos a tener un conjunto de datos n, un tamaño de datos n, en el cual si este es impar, tenemos que realizar la suma de un dato adicional, dividirlo entre 2 y esa posición que me dé corresponde a la mediana de ese conjunto de datos. Por otro lado, si el tamaño de la muestra es par, vamos a tener la suma de los tamaños que se encuentren en la parte de la mitad de la muestra y se divide entre 2, siendo así el promedio aritmético de los dos tamaños que se encuentran en el centro de las muestras. Por otro lado, la moda muestral es el valor que ocurre con mayor frecuencia dentro de la muestra. Bueno, un ejemplo con base en la media, la mediana y la moda es el siguiente, representado por el número 8.1. Me dice, suponga un conjunto de datos que consta de las siguientes observaciones. 0.32, 0.53, 0.28, 0.37, 0.47, 0.43, 0.36, 0.42, 0.38 y 0.43. Entonces me dicen, determine la media. Como expliqué anteriormente, la media es la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre el número entre el tamaño de la muestra. Para este caso, al sumar cada uno de los datos, dividirlo entre 10, que es el tamaño de la muestra, obtenemos una media correspondiente a 0.399. Por otro lado, tenemos que hacer la mediana. Al tener un tamaño de muestra correspondiente a 10, y es de ser un número par, como expliqué anteriormente, se toman los tamaños de muestra ubicados en la parte central, los dos, y se suman, se dividen entre dos, sacando su media aritmética, y de allí se obtiene el valor de la mediana, obteniendo un valor correspondiente a 0.45. La moda para este ejercicio es de 0.43 debido a que es el único dato que se repite y por lo tanto es el dato con mayor frecuencia. Bueno, a continuación les voy a explicar las medidas de variabilidad de una muestra, que son la variancia, la desviación estándar y el rango de la muestra. La variabilidad en una muestra refleja cómo se dispersan las observaciones a partir del promedio. A continuación tenemos un ejemplo. Considere las siguientes mediciones en litros para dos muestras de jugo de naranja envasado por las empresas A y B, en el que cada valor de la media es de 1 litro. Allí tenemos que la muestra A tenemos 0.97, 1, 0.94, 1.03 y 1.06 litros, mientras que en la muestra B tenemos 1.06 litros, 1.01, 0.88, 0.91 y 1.14 litros. Del anterior ejemplo podemos concluir que de la muestra A se envasa jugo más uniformemente que en B. También podemos decir que la variabilidad o la dispersión de las observaciones a partir del promedio es menor para la muestra A que para la muestra B. Aquí podemos decir que el valor que más se aleja de la muestra A es el 1.06, o sea, una diferencia de 0.06 litros, mientras que el valor que más se aleja de la muestra B es el 0.88, una diferencia respecto a la media de 0.12 litros. Por eso se dice que es menor de la muestra A que de la muestra B. También podemos decir que se genera más confianza en el envase que seleccionamos que se acerque al promedio. Es decir, al comprar alguno de estos dos tipos de jugo, tenemos más confianza en que la muestra A nos va a proporcionar un valor más acercado. A continuación, tenemos lo que es la varianza muestral. Esta se define por
Es la variabilidad o la dispersión de las observaciones a partir del promedio. Está definida por S al cuadrado. Y es la sumatoria, está definida la ecuación por la sumatoria de los datos menos el promedio o la media al cuadrado, dividido sobre el tamaño de la muestra menos 1. La varianza muestral también se puede definir de la siguiente ecuación, de la segunda ecuación que tenemos en la diapositiva. Aquí no necesitamos lo de la media, se puede hallar con solo los datos. Esta está definida por la sumatoria de los datos al cuadrado menos la sumatoria de los datos, todo eso al cuadrado, multiplicado por n, dividido sobre el tamaño de la muestra menos por el tamaño de la muestra menos 1. Tenemos también la desviación estándar muestral. Esta es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Esta está definida por la letra S y es igual a la raíz de la varianza. También tenemos lo que es el rango muestral. Este es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Para hallarlo tenemos que x máximo, el valor más alto, y x min, el valor más bajo de una muestra. Entonces tenemos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. A continuación veremos lo que es un ejemplo de varianza, desviación estándar y rango. Este dice: una comparación de los precios de café en 4 tiendas de abarrotes de San Diego, seleccionadas al azar, mostró aumentos en comparación con el mes anterior de 12, 15, 17 y 20 centavos por bolsa de 1 libra. Calcule la varianza, la desviación estándar y rango de esta muestra aleatoria de aumentos de precio. Primeramente, hallamos lo que es la media. Cabe aclarar que este ejercicio lo vamos a hallar por la primera ecuación de hallar la varianza, en la que necesitamos de la media. Entonces hallamos lo que es la media, que es la suma de los datos dividido el tamaño de la muestra, como esto nos dio un total de 16 centavos, y procedemos a hallar lo que es la varianza. En esta tenemos lo que es la sumatoria de los datos que nos dieron, menos la media que calculamos anteriormente al cuadrado, dividido sobre el tamaño de la muestra menos 1. Al sumar y al realizar los respectivos cálculos, tenemos un valor de 34 tercios. Luego hallamos lo que es la desviación estándar. Esta, como vimos anteriormente, es la raíz de la varianza, y en esta tenemos un resultado de 3.366 centavos. Este es el valor que se aleja los datos de la media, 3.366 centavos. Luego hallamos el rango, como nos pide el ejercicio. Tenemos que es el valor máximo menos el valor mínimo, es decir, 20 menos 12 nos da un total de 8 centavos. A continuación les voy a mostrar otro ejemplo de varianza, desviación estándar y rango. Este nos dice: calcule la varianza, desviación y rango de los datos 3, 4, 5, 6, 6 y 7, que representa el número de truchas atrapados por una muestra aleatoria de 6 pescadores, el 19 de julio de 1996 en el lago Muskoka. Para este método vamos a hallar la varianza con la segunda ecuación explicada anteriormente. Aquí la tenemos. Aquí, pues, como dice la ecuación, no necesitamos de la media. Y aquí lo primero que hacemos es hallar la sumatoria de los datos al cuadrado. Esto nos da un total de 171. Y vemos la sumatoria de los datos, que nos da un total de 31. Reemplazamos estos datos en la ecuación, lo cual nos da una varianza de 13 sextos. A partir de esto hallamos lo que es la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, nos da un total de 1.471. Este valor es lo que se aleja de la media de los datos. Y luego, como nos dice el ejercicio, hallamos lo que es el rango,
que tenemos el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el rango nos dio 4. Bueno, aquí concluye nuestra explicación del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido una explicación clara y nos veremos en la próxima.